Si has considerado estudiar algún lenguaje de programación nuevo, es muy probable que hayas escuchado acerca de Python. Así que te puedes estar preguntando, ¿por qué este lenguaje es tan popular? Es decir, hay muchos otros lenguajes que son mucho más rápidos, otros que son muy usados en entornos empresariales, otros que son más modernos en comparación, e incluso otros que pueden llegar a ofrecer una experiencia de desarrollo similar a Python. Bueno, entre algunas de las razones de la popularidad de Python es que este es un lenguaje muy sencillo de aprender con una sintaxis muy simple, lo que lo hace una buena elección para principiantes. Además, este lenguaje tiene un ecosistema de herramientas muy amplio, en donde desde el primer día ya puedes utilizarlos para crear programas que resuelvan problemas reales, y no necesitas inicialmente estar mucho tiempo estudiando distintos temas como paradigmas de código, frameworks grandes o herramientas complicadas tan a fondo como en otros lenguajes. Es decir, puedes ir conociendo este lenguaje de a pocos mientras creas tu programa. De hecho, al ser muy sencillo, existe una enorme cantidad de paquetes que muchos desarrolladores han creado para poder hacer casi de todo con el lenguaje. Así que en este video veremos qué es posible hacer con Python y cuáles son las bibliotecas y frameworks que podemos utilizar en distintas áreas del desarrollo de software. Si tienes prisa, las áreas y los tipos de software que mencionaré en donde podemos utilizar Python son estos. Así que empecemos conociendo cómo Python es utilizado en la creación de scripts de automatización. Contrario a lo que muchos iniciantes en programación pueden creer, los programas de scripting son muy utilizados actualmente. Y cuando hablo de programas de scripting, me refiero a estos programas que se ejecutan desde la terminal y que nos permiten automatizar tareas que hacemos muy a menudo. Por ejemplo, con Python podemos automatizar tareas de procesado de archivos. Es decir, puedes leer y escribir archivos CSV, Excel, PDFs, archivos de texto y más utilizando scripts de Python. Estos te pueden permitir cambiar de un formato a otro, filtrar datos, clasificar datos o generar informes automáticamente. Y para esto puedes utilizar bibliotecas como ReportLab para crear documentos y PDFs, o PyPDF para crear documentos PDF y HTML, o bibliotecas como OpenPyXL o XLSWriter para poder generar archivos de Excel. Luego también puedes hacer web scraping, que es extraer información de sitios web de forma automática. Para esto puedes utilizar bibliotecas como Beautiful Soup o Scrappy o Selenium. O también puedes controlar ventanas de forma automática, creando scripts que tomen el control del mouse y del teclado para que hagan tareas que nosotros haríamos manualmente. Aquí puedes utilizar bibliotecas como PyAutoGui o PyWinAuto. También puedes enviar correos. Por ejemplo, puedes programar un script de Python para enviar correos electrónicos a diario o semanales, dependiendo de eventos o fechas importantes. También puedes automatizar tareas de administración de sistemas, como la programación de tareas de servidor, la monitorización de servidores o la gestión de la base de datos o la creación de informes de forma automática. Y aquí puedes utilizar bibliotecas como Fabric, Ansible y SaltStack. Incluso, relacionado a esto último, en lo que refiere a servidores, como estos usan el sistema operativo Linux, este ya permite crear programas con su propio lenguaje interpretado. Estos programas reciben el nombre de Bash Scripts, y como su nombre sugiere, es porque permiten crear scripts automatizados. Así que es aquí donde se usan más estos tipos de programas. Pero como Bash está lejos de ser un lenguaje tan potente como Python, muchos desarrolladores, administradores de sistemas o pen testers usan Python al permitirles crear los mismos programas que crearían utilizando Bash. Ahora, muy aparte de crear aplicaciones de scripting, que típicamente son utilizados por profesionales desde la terminal, Python también permite crear aplicaciones para usuarios finales, utilizando interfaces gráficas. Aquí estarían las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones web. Así que empecemos primero conociendo de qué se tratan las aplicaciones de escritorio. Cuando instalas Python, este viene con un paquete para crear interfaces gráficas de escritorio llamado tkinter. Este es muy sencillo de utilizar y ofrece algunas características básicas para crear ventanas. Es muy útil si llegas a necesitar crear una aplicación sencilla que no necesite de tanta personalización, pero para proyectos grandes y que requieran de muchas características como crear gráficos estadísticos, gráficos de nodos, tener un canvas renderizado 3D y demás, tkinter no será suficiente. Es por esto que también existen frameworks y bibliotecas y SDKs que ofrecen crear aplicaciones más robustas, entre los que podemos encontrar a frameworks como PyQt, PySide, WXPython, PyGTK o Flet. Todas estas opciones permiten crear ventanas, inputs, gráficos y demás usando solo Python. E incluso algunos ofrecen un rendimiento superior al estar sus componentes o widgets desarrollados en lenguajes como C, C++ o Dart, entre otros lenguajes. Aunque algo a considerar es que como en comparación a las aplicaciones web, las aplicaciones de escritorio ya no son tan populares, aquí es mucho más complicado encontrar más información, aparte de la documentación. Así que debes investigar primero qué tan grande es la comunidad de cada una de estas herramientas. Y si quieres ver esto en más profundidad, puedes ver el video Frameworks Desktop para Python que publiqué hace algunos meses. Ahora, relacionado a esto de las aplicaciones de escritorio, también podrían estar los Game Engines, que son software para crear videojuegos, ya que Python también tiene algunas bibliotecas enfocadas en este tipo de aplicaciones, como lo sería Pygame, Panda 3D, Arcade, PyOpenGL o PyOgre.
Sin embargo, de nuevo, al no ser las aplicaciones de escritorio un entorno tan utilizado para este lenguaje, el uso de estas bibliotecas tampoco es tan extendido, en comparación a lo que ofrecerían otros lenguajes, como lo sería C#, Java, C++ o Lua, que son bastante utilizados en el entorno de desarrollo de videojuegos. Aplicaciones web. Cuando hablamos de la web, esta típicamente se divide en dos partes, backend y frontend. El backend se refiere a crear aplicaciones de servidor, y cuando hablamos de frontend, hablamos de crear interfaces gráficas de usuario que se ejecutan dentro del navegador. Así que como JavaScript es el único lenguaje que se ejecuta nativamente en el navegador, cuando hablo de desarrollo web con Python, me refiero principalmente a utilizarlo en el backend. Y de hecho, Python tiene frameworks web backend muy populares en esta área, en los que estarían Django, FastAPI y Flash. Todas estas opciones nos permiten crear aplicaciones web que se conectan a base de datos, generan HTML, pueden servir archivos estáticos o pueden permitirnos crear aplicaciones en tiempo real, entre otras características. Así que como todas hacen básicamente lo mismo, cada una se diferencia a partir de qué tan fácil hace la escritura de código, o si uno es más veloz que el otro, o qué tan fácil permite un framework hacer que nuestro proyecto crezca o permita ser actualizado. Aunque por supuesto estas no son las únicas opciones, así que también hay una lista de otros frameworks alternativos a estos tres, solo que en comparación con los anteriores estos no son tan populares, pero ofrecen una experiencia de desarrollo muy similar, además que también nos pueden permitir crear otros tipos de proyectos solo utilizando Python. Ahora, como mencioné antes, en el navegador el único lenguaje que se ejecuta nativamente es JavaScript. Esto hace que cuando se hable de Python para la web todo el mundo piense en el backend. Pero desde el año anterior, la empresa que desarrolla Anaconda está creando una biblioteca de JavaScript que permite ejecutar Python dentro del navegador, llamada PyScript, que está basada en WebAssembly, así que quizás a partir de este año veamos algunos ejemplos prácticos de proyectos creados en Python, pero en este caso enfocados en el frontend. Seguridad informática. En el ámbito de la seguridad, Python es uno de los lenguajes más utilizados por profesionales, debido a su capacidad para crear herramientas personalizadas rápidamente, automatizar tareas y analizar grandes cantidades de datos muy fácilmente gracias a su variedad de paquetes. Así que si te vas a dedicar a la seguridad, es muy probable que puedas crear tus propios scripts o incluso puedes utilizar módulos ya creados bastante producidos en los que podríamos encontrar a Scapy, una biblioteca de manipulación de paquetes que se puede utilizar para crear herramientas de escaneo de red, herramientas de pruebas de penetración y herramientas de detección de intrusiones. O Request, que es una biblioteca que se utiliza típicamente para poder enviar peticiones HTTP. También está IMPacket, que es una colección de herramientas escritas en Python para poder interactuar con protocolos de red de bajo nivel. O PwnTools, que es un framework CTF y que también ofrece bibliotecas de desarrollo de exploits, además de muchas otras que también están relacionadas a encriptación, análisis de red o herramientas de automatización de navegadores, en las que también hay algunas que se pueden utilizar en conjunto con frameworks y paquetes muy populares de seguridad de otros lenguajes, como Metasploit hecho en Ruby o Nmap hecho en C. Ciencia de datos. De todas las áreas que he mencionado en donde Python puede llegar a ser utilizado, creo que la ciencia de datos es el área en donde más destaca este lenguaje. Es decir, Python es creado por Guido van Rossum, que tiene una maestría en matemáticas, así que es predecible que el lenguaje tenga un buen soporte en áreas como el machine learning, la computación estadística o las finanzas. Y menciono todas estas áreas porque la ciencia de datos no es un área de estudio pequeña, de hecho está conformada por varios campos que unidos forman lo que es el término ciencia de datos, y que aún sigue desarrollándose actualmente. Así que si hablamos de un área multidisciplinaria, también necesitamos un lenguaje que sirva de herramientas en cada una de estas áreas, o al menos en la mayoría de ellas. Además, durante muchos años se han estado creando bibliotecas relacionadas a generación de gráficos, desarrollo de software, machine learning, que en conjunto permiten crear proyectos prácticos, y no solo ser usados en investigación o en análisis, como lo sería en el caso de R, que es otro lenguaje popular en este ámbito. Entre algunas áreas importantes donde podemos utilizar Python tenemos la manipulación de datos, utilizando bibliotecas como Pandas, NumPy, Polars, Dask o PySpark, las cuales permiten cargar datos desde diferentes fuentes. Nos permiten limpiar y procesar datos o manipular datos tabulares y multidimensionales. También tenemos la generación de gráficos utilizando bibliotecas como Matplotlib, Seaborn, Bucket o Plotlib, las cuales permiten crear gráficos personalizados y de alta calidad y que también nos permiten visualizar de forma interactiva o dinámica los datos. Además que también nos permite representar datos geoespaciales de forma bastante sencilla. También tenemos bibliotecas de Machine Learning, donde estas bibliotecas como Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, XBoost o LightGBM nos permiten ejecutar algoritmos de clasificación, regresión y agrupamiento. O también nos permiten predecir valores faltantes o detección de anomalías. O también nos permite crear programas de procesamiento del lenguaje natural y visión artificial. De hecho, en cuanto al procesamiento del lenguaje natural, también tenemos bibliotecas como NLTK o SpaCy o GenSim,
en donde podemos tokenizar los textos, analizar sintácticamente cada uno de ellos, o también podemos modelar todos estos temas y extraer información. Y a pesar que actualmente podemos utilizar lenguajes como Julia o C++, que son mucho más veloces, la cantidad de herramientas que estos ofrecen no está ni cerca de lo que Python tiene actualmente. De hecho, ni siquiera estoy contando con sus herramientas como Jupyter, que permiten crear documentos enriquecidos, donde puedes utilizar LaTeX para representar fórmulas matemáticas, o Markdown para escribir textos, en combinación con bibliotecas de gráficos como Matplotlib, entre otras bibliotecas de Python como Pandas o NumPy, o SpiderID, que es una interfaz gráfica dedicada a ciencia de datos para Python, equivalente a lo que sería RStudio en el lenguaje R. E incluso no queda aquí, porque también hay otras áreas donde podemos utilizar Python, que estarían relacionadas al hardware o el Internet de las cosas, finanzas o ciencias biológicas, por ejemplo, en donde aquí también podríamos encontrar otras bibliotecas más. Pero con las que ya te he mencionado creo que podrías darte una idea bastante amplia de lo que puede llegar a ser Python. En fin, como puedes ver, Python es un lenguaje que puede llegar a ser muy utilizado en una enorme cantidad de áreas, brillando últimamente más en la ciencia de datos. Así que si actualmente estás considerando estudiar Python desde cero, conociendo los fundamentos sólidos del lenguaje y poniendo en práctica cada uno de estos temas, te dejo el curso de Python a continuación, en donde trataremos las bases del lenguaje y veremos cómo es que se puede llegar a usar este lenguaje en la mayor cantidad de estas áreas. Y si tienen alguna otra sugerencia de qué otras bibliotecas se pueden utilizar en Python, también pueden dejar en los comentarios.